Muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, agradecer a los organizadores, a Nora Garita, que fue quien específicamente nos contactó, pero también a Pablo Enrique, con quien hemos estado en comunicación. Y bien, pues yo celebro profundamente la organización de estos espacios que nos convocan a pensar y a pensar desde las experiencias políticas de resistencia, de organización y también de construcción de alternativas al modo de vida moderno, occidental y capitalista. Y bueno, pues estas experiencias políticas nos están llevando a la necesidad de producir herramientas teóricas para reconocernos y también para visibilizar realidades negadas y también para crear alternativas y mundos posibles. En un mundo, digamos, puesto sobre sus pies, la política va delante de la construcción de conocimiento. Es decir, se produce conocimiento para poder resolver la vida. Y en ese sentido, hacemos política, decía el maestro Enrique Dussel, hacemos política para vivir. No sé si muy brevemente ¿cómo se llama? Una presentación. Pero creo que no se puede desde aquí. Bueno, no importa. Se las leo. Es una cita que quería que la vieran porque siempre es como útil ver las palabras y así se entienden mejor o llegan mejor. Pero no importa. Es una cita del doctor Dussel y dice así: no se lucha para reformar la sociedad política y para tener un sistema económico más justo, para poder tener medios para que la gente coma, tenga educación y se desarrolle. Pero ¿para qué todo esto? Al fin, para estar juntos y para vivir la felicidad de estar juntos, bien comidos, bien desarrollados, felices. El estar juntos es el bien supremo de todo lo que se está buscando. ¿Y cómo se llama eso? La fiesta. La fiesta es el fin de la historia, pero la fiesta de la alegría en la justicia, como el pleno cumplimiento de todas las necesidades. Todas. Y bueno, esta es una cita que en realidad yo le agarré al aire al doctor Dussel en una conferencia, porque no la tiene escrita en ningún lado. Pero me parece como pensar la política desde la reproducción de la vida, que ese es como el centro que tiene que estar permeándolo todo. En el mundo, digamos, puesto sobre sus pies, el objetivo de la política es la reproducción de la vida, pero sobre todo la reproducción de la vida en comunidad. Y por eso esta alusión a la fiesta, al vivir juntos, al estar juntos, al poder compartir, el poder gozar de las cosas sencillas, del comer, del beber, del estar juntos. Y ese que es como el fin de toda la política, también de toda la economía. Cuando las cosas están puestas sobre sus pies, entonces el pensamiento también se pone al servicio de la vida. El problema es que no vivimos en el mundo puesto sobre sus pies. Vivimos en un mundo al revés. Y esto nos lo ha recordado un pensador muy importante para nosotros, que es Carlos Marx. ¿Desde dónde vamos a pensar los problemas?
¿Desde dónde vamos a pensar la reproducción de la vida? Tenemos que pensar los problemas desde la negación, es decir, desde el dolor, desde los que no pueden reproducir la vida, desde los niños que sufren en todos los lugares del mundo y hoy desde nuestros hijos también en Palestina. Los gritos vienen de muchos lugares, vienen desde los pobres, vienen desde los que sufren, pero hoy también viene de la naturaleza. Hay un grito de la naturaleza que además se ha recordado a lo largo de este congreso eh, a través de nombrarlo como crisis climática, crisis catástrofe, porque eso es. La naturaleza no puede reproducir sus ciclos como lo hacía antes, precisamente por los efectos negativos de este modo de vida moderno, occidental, capitalista. Entonces, las crisis nos convocan a pensar, porque el verdadero pensar viene de lo grave, y de entre lo grave, nos decía Juan José Bautista, filósofo boliviano, lo gravísimo es lo que da mucho más que pensar. Y esta catástrofe medioambiental, pues debe realmente simbrar nuestro pensamiento, donde se suponía que debía situarse. Y la pregunta es, ¿dónde debía situarse? Y podríamos responder, digamos, de manera muy rápida. Deberíamos de situarnos para comenzar, sobre todo, desde nuestros pies. Este es el lugar, digamos, que en el que nos correspondería en un primer momento pensar, para poder hacer inteligible la realidad, para poder hacer inteligible los problemas. Y esto parece muy obvio, o sea, situarnos en el pensamiento desde el lugar de nuestros propios pies, desde nuestro contexto. Pero aunque parezca obvio, no lo es, y no lo es en absoluto. Y hoy en día, siglo XXI, pensar desde nuestro propio lugar podría quizá llamarse como lo más difícil que puede haber. El maestro Enrique Dussel nos decía que para comenzar teníamos que hacer geopolítica, y así comienza su obra Filosofía de la Liberación, con este capítulo sobre la geopolítica, sobre aprender a situarnos, a tomar conciencia de cómo es que el pensamiento está determinado por condiciones materiales, por el dónde estamos situados, pero también en qué tiempo, en qué espacio, en qué cultura, en qué situaciones económicas, sociopolíticas. Pero también tendríamos que tomar conciencia de cuáles son los valores que nos han nutrido, nuestra propia biografía humana incluso, y hacia dónde nos convocan también nuestros sueños. Todo eso implicaría situarnos, o sea, tomar conciencia de todas esas variables, de todas esas determinaciones. Y solo el trabajo del pensar. El problema es que en este siglo XXI vivimos una distorsión de la realidad, porque normalmente no pensamos con nuestras cabezas.
Normalmente no sabemos dónde estamos situados. O podríamos también decir que nuestras cabezas no están arriba de nuestros pies, lo cual parece un absurdo, pero es así. Soñamos con una vida que no es la nuestra, o valoramos el mundo desde lo que nunca tendremos. Desconocemos además nuestra cultura y nos educamos en una cultura que nos impide vernos en el espejo, o más bien, que nos impide reconocernos en el espejo. Es decir, tenemos como una desorientación de principio. Despreciamos nuestro espacio, despreciamos lo que somos o vivimos para el futuro. O sea, en pocas palabras, lo normal en este siglo XXI es que estemos bastante perdidos. ¿Qué pasa si en estas condiciones nosotros nos proponemos producir conocimiento? Por supuesto que es un despropósito y que además todo lo que pensamos, todo lo que producimos, pues nos juega de alguna manera en contra, porque no nos permite reproducir nuestra vida. Producimos mucho ruido y quizá contribuyamos también a producir o a consolidar nuestra propia dominación a través de dar más herramientas para que sigamos en el lugar de la desorientación. Ahora, hace y el maestro Enrique Dussel nos enseñó a pensar y a situarnos en la historia. Y él nos decía, hace 500 años, bueno, ya pasamos los 500 años, hace poco más de 500 años, situamos el surgimiento de un proyecto civilizatorio que hasta el día de hoy está vigente. Este proyecto civilizatorio nosotros lo nombramos como modernidad, ¿no? La época moderna, digamos desde 1492, que fue el año, por una parte, de la caída de Granada, es decir, de la destrucción eh, de un mundo andaluz, pero también de un mundo bastante diverso. 1492 también nombra el momento en el que Europa llega a nuestro continente. Muchas cosas pasan ese año y los años subsiguientes. Comienza un proceso, podríamos llamarlo de globalización, en donde una cultura comienza una expansión por todo el globo terráqueo. Y esa expansión que se impuso a caballo y hierro, es decir, que se impuso por la fuerza. Después produjo también su justificación, produjo un modo de educación y produjo también ciencia. Es en realidad toda una visión de mundo, pero una visión de mundo situada desde un lugar, situada en primer momento desde Europa y que si quisiéramos caracterizarlo, bueno, tendríamos que dar algunos elementos como para poder entenderlo, digamos, en sus claves principales. En primer lugar, decía el maestro Enrique Dussel que Europa
realidad era un lugar muy distinto, era un lugar bastante subdesarrollado, si lo queremos nombrar así, bastante periférico, con poca producción científica y con un complejo de inferioridad importante. Digamos, no olvidemos que Europa estaba saliendo de lo que se conoce como la Edad Media, que bueno, esta Edad Media normalmente se la nombra como si fuese una edad del mundo, pero que en realidad fue una edad solamente en una parte de Europa. Es decir, el- esta clasificación de la historia que se dice, ¿no? Que primero había la edad antigua, después la edad media y después la edad moderna, es en realidad una comprensión de la historia que solo vale para Europa, no vale para el resto del mundo, aunque después en todo el resto del mundo siguiéramos repitiendo esta, esta división de la historia de una manera totalmente acrítica. Pero nada más por puntualizar que en esa misma época en que Europa vivía, ¿no? Su oscurantismo, la Edad Media, con todo lo que eso significó, el mundo, por ejemplo, de al año de mayor florecimiento. Em, Su edad de oro, como lo llama Javier Fernández. Y esta historia, que es mucho más compleja, que deberíamos de entrar eh, a contarla para empezar a visibilizar toda la diversidad que se perdió. El doctor Dussel dedicó mucho tiempo, mucho esfuerzo a hacer esa reconstrucción histórica. Y en primer lugar, esa reconstrucción histórica le vino por hacerse una pregunta, que es la misma pregunta con la que empezamos. ¿Desde dónde? Y cuando se hacía Dussel esa pregunta, hace ya mucho tiempo, él se dio cuenta que él era un latinoamericano y que necesitaba explicarse lo que eso significaba. Para poder explicarse eh, su ser latinoamericano, tenía que encontrarle un lugar a América Latina en la historia universal. Y fue así que comenzó esta aventura histórica de reconstrucción y escribió un libro precisamente con ese título, que fue, él dice, el primer libro realmente, digamos, empezando a pensarme anales de la filosofía de la liberación. Es un libro que él escribió apasionado en 4 meses, llegando después de toda la historia previa de doctorados y de estudio que hizo en Europa, la experiencia que tuvo en Israel. Él llega a América Latina a trabajar en un lugar llamado Resistencia. Le ofrecen una plaza en un lugar recóndito en Argentina. Y él pensaba, ya estuvo bueno de becas, ya estuvo bueno de estudiar, ya estuvo bueno de investigar, ahora nos va a tocar ofrecer lo que hemos aprendido. Y en ese primer curso, él se dedicó a impartir eh,
¿Cuál es el lugar de América Latina en la historia universal? Entonces, Dussel se fue dando cuenta a lo largo de esa reconstrucción que el mundo era muy diverso, que había grandes culturas, que había grandes civilizaciones, que había modos de vida completamente distintos. Y es curioso, al final de su vida, y esto, digamos, vale la pena contarlo, al final de su vida él volvió a la historia, es decir, volvió al principio, volvió a profundizar, a revisar y a radicalizar. Y, y en esa revisión que hizo de la modernidad, se puso a redefinir un montón de conceptos que, que él había utilizado a lo largo de toda su vida, a lo largo de toda su producción, digamos, teórica. Y estas ideas que empiezan a darle como el contenido, estas ideas históricas que empiezan a darle el contenido a su filosofía, pueden irnos delineando realmente la gran contradicción frente a la que estamos hoy, que es la modernidad y su superación. En este sentido, la modernidad y la transmodernidad. La transmodernidad, dice Dussel, como la nueva época del mundo, en donde se recupera la diversidad de las culturas, la diversidad de las civilizaciones. Pero para poder dar ese paso, tenemos que hacer un proceso de descolonización para pasar de la modernidad a la transmodernidad. Y él decía, a mí me va a tocar solamente señalar el camino. Y fue muy consciente de, digamos, de su tarea, una tarea titánica, por abrir un hueco. A mí me ha tocado abrir el hueco de la ontología moderna y mostrar que está desfondado, mostrar su limitación, mostrar la corrupción que encarna, mostrar la pretensión de dominio que tenemos que superar. Y este hueco de la modernidad nos dijo, va a permitir que todos ustedes, todos los alumnos, los que vienen, las nuevas generaciones, puedan comenzar a avanzar nuevos caminos. Y quedarán muchas cosas sin hacer. Y yo recuerdo que le hacíamos al maestro, qué pretensión. Pero bueno, la pretensión de la juventud, que es temeraria y por eso también hermosa y crítica. Y que le decíamos, maestro, pero bueno, usted también debería de haber partido de los pueblos originarios y de sus lenguas y de sus cosmovisiones y de sus modos de vida para pensar la transmodernidad. Y él nos decía, y a mí me hubiera gustado tener otra vida más, y por ahí hubiera empezado. Pero como voy llegando al final del camino y voy tomando conciencia recién ahora, entonces la tarea les toca a ustedes. Pero lo importante es que queda abierto el hueco de la modernidad y que las nuevas generaciones podrán salir.
a través de él, con toda seguridad, porque hemos hecho un trabajo profundo, porque hemos hecho lecturas titánicas. Y recuerdo que me decía, lo único que me da pena de irme, es decir, de trascender, es que no puedo dejarles mi cerebro para que sigan pensando los problemas. Tantas lecturas, tanto esfuerzo, tantos libros, tantas experiencias que yo quisiera entregarles eso. Y bueno, lo que puedo entregarles, pues ya lo he hecho. Y lo demás, pues les va a tocar. Y maestro, lo seguimos leyendo y seguimos encontrando nuevos caminos. Y por eso yo realmente auguro que esta nueva época nos va a tocar hacer una recepción del maestro. Hay mucho trabajo por hacer y dejó mucho también. Dejó muchos textos, muchos manuscritos que irán saliendo y que nos darán tener a Dussel para muy buen rato. Él se reía cuando le decíamos que era increíble que íbamos a tener Dussel para años y años, y decía, sí, es verdad, porque hay mucho trabajo detrás. Y bueno, en esa modernidad para poder ir caminando hacia la transmodernidad, el trabajo que tenemos que hacer es el trabajo de descolonización. Y este trabajo de descolonización implica, por supuesto, desmodernización. Ese es el esfuerzo, porque de ahí nos estamos descolonizando. Nos estamos descolonizando de un proyecto civilizatorio que se fue produciendo, que se consolidó, que hoy constituye un modo de vida, pero también una ciencia, un pensamiento, un sistema de categorías, y que se ha hecho carne, se ha hecho subjetividad en nosotros. Pero si queremos como empezar a pensar clara, tendríamos que recordar, el maestro Dussel decía, este ego moderno tiene un antecedente práctico, material, y es el yo conquisto. Es decir, antes del yo pienso de Descartes, hubo un yo conquisto, hubo una práctica. Y es que la práctica, es que la vida, es que las acciones son los que nos constituyen nuestras ideas y nuestros pensamientos. De manera que la práctica del yo conquisto devino finalmente un sistema de la ciencia, un modo de pensar, un modo de conocer. Se volvió un modo de vivir. Entonces, este ego cónquiro, lo llamaba Dussel, este yo conquisto, significó en su contenido más íntimo la dominación. Por eso, cuando se va a volver yo pienso, va a ser un yo pienso que constituyo la realidad. O sea, va a ser un yo pienso que le doy sentido a la realidad. Y entonces ahí tenemos, ¿no? De manera muy primaria, la separación fundamental de la ciencia moderna entre sujeto y objeto. El objeto no tiene fin en sí mismo. ¿Quién le pone el fin al objeto? El sujeto. Entonces, este yo pienso que constituye la realidad
Y, y este sujeto moderno va a ir desarrollando y produciendo toda una realidad. Y esta realidad significó también, por eso decimos, el fin de un mundo. El fin de un mundo diverso, de encuentro, de distintos modos de ciencia, que, que justamente cuando uno, digamos, va a estudiar todo el mundo antes de 1492 y el mundo que fue después de 1492, hay como, es un parteaguas en la historia mundial. Entonces tenemos que lo que había antes, entender lo que hubo después y cómo se transformó ese mundo. El situarnos en ese comienzo de la modernidad también nos hará visualizar, nos hará vislumbrar lo que necesitamos para traer el fin de la modernidad. Si la modernidad significó la construcción de una subjetividad, de un sujeto moderno, la transmodernidad también nos va a significar la construcción de un nuevo sujeto. Y por eso es, digamos, esta persistencia que siempre tenemos sobre la necesidad de hacer una reforma. Y si se dan cuenta, ¿ven? Son los problemas que tenemos hoy los que nos llevan a hacer esta reflexión. Necesitamos una nueva manera de conocer para poder hacer inteligible lo que queremos construir. Necesitamos una nueva epistemología para poder visibilizar lo que no podemos ver. Porque la ciencia moderna se volvió como el único vaso comunicante que tenemos. Pero fíjense, qué gran limitación, porque la modernidad, que es una visión de mundo, que es una subjetividad, que es un modo de vida, filtra nuestras conversaciones, filtra nuestra comunicación. O sea, nuestra comunicación, la que tenemos el día de hoy, incluso, ¿no? En este espacio, está mediada por un lenguaje que de alguna manera nos exige dejar de ser nosotros para poder comunicar, porque hay cosas, hay experiencias que no se pueden decir en lengua moderna. Hay experiencias para las que no hay palabra. Y no hay palabra porque no hay experiencia. Entonces, es realmente una limitación enorme. Es como si estuviésemos como atrapados, atrapados al interior de este corset que se volvió a la modernidad. Y tenemos que hacer un trabajo muy importante, un trabajo muy profundo, porque vamos a tener no que inventar palabras, vamos a tener que inventar contenidos. Vamos a tener que inventar realidades. Y por eso también necesitamos inventar conceptos. Porque tenemos que nombrar lo que no existe. Tenemos que nombrar lo que no se ve desde los ojos de la modernidad. Tenemos que nombrar todo lo que ha negado la modernidad. Hoy somos como islas con un solo vaso comunicante, la modernidad. Así que estamos llamados a producir teoría,
para poder hacer inteligible eso nuevo. Y hacer inteligible eso nuevo también implica tener experiencias nuevas que ya se están produciendo y que son las que estuvimos viendo durante este congreso, ¿no? Todo lo que se compartió, las experiencias de los distintos movimientos, de los distintos países, de los entornos, las intercomunicaciones nuevas que hay. Esto es lo que tenemos que reconstruir. Tenemos que reconstruir el mundo diverso que destruyó la modernidad. Y eso nos va a implicar un trabajo de comunicación muy grande, un trabajo de unir extremos, de unir puntas, de unir mundos, de los de lo que se está creando localmente, porque eso de pronto nos va a hacer resonar en otros lugares. Y fíjense, porque en esas experiencias que son locales, encontramos algo que justamente se pierde en la modernidad. Encontramos lo humano, encontramos el reconocimiento entre comunidades, encontramos nuevas maneras de vivir la tierra, de experimentar los territorios. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Así que este nuevo tiempo, un tiempo de reconstruir la diversidad perdida. Y en esa diversidad vamos a tener que construir la unidad. Ese es el gran reto que tenemos. Diversidad con unidad. Tenemos que aprender a tejer puentes, aprender a hablar con respeto, aprender a escuchar al otro, aprender a callar, aprender a dudar del yo, aprender a confiar en el nosotros. Tenemos que irnos descentrando, irnos donde normalmente nos situamos. Fíjense, nos situamos desde el ego cónquiro, o sea, desde el yo conquisto. Y desde ahí vamos a debate, desde ahí hacemos política, desde ahí vamos a los congresos, desde ahí hacemos trabajos científicos, desde el ego cónquiro, desde el yo conquisto. Tenemos que abandonar esa subjetividad, tenemos que criticar ese lugar, tenemos que recuperar el lugar del nosotros. Y un nosotros que tiene que ser mucho más complejo de lo que hemos pensado hasta ahora. Porque es un nosotros que no solamente nos tiene que abrazar a nuestra comunidad chiquitita, que tiene que aprender a expandirse, que tiene que aprender a ser el nuevo paradigma. Un nosotros que a lo mejor primero empieza siendo una comunidad pequeña, pero que no puede entrar en competencia con otra comunidad, sino que tiene que aprender a tender nuevos puentes a las otras comunidades, que tenemos que aprender a ser comunitarios más allá de nuestra comunidad, solidarios más allá de nuestra comunidad, con el otro, con el más lejano y con el más cercano. Eso va a significar empezar a ser nosotros. Pero más aún, un nosotros
en el que podamos incluir no solamente a la comunidad humana, sino a la comunidad de vida que somos. Y esta comunidad de vida implica una nueva comunicación, o mejor, una ancestral comunicación que teníamos con la naturaleza y que hemos perdido en el mundo moderno. Una ancestral comunicación también con nuestra historia. Y en esa historia, cuando recuperemos esa historia, nos vamos a reconocer. Nos vamos a reconocer justamente como hemos sido en la historia, diversos. Así que estamos realmente frente a un paradigma que tenemos que hacer carne, que tenemos que llevarlo a ser experiencia humana. Y va a ser una aventura, creo, una aventura con muchas novedades. Y poco a poco iremos teniendo cada vez más hambre de conocer a los otros y más humildad en el exponer el yo. Creo que nos harán falta muchos congresos, nos harán falta muchos puentes comunicativos, puentes que sean no solo académicos, sino que tienen que ser sobre todo políticos. La academia tiene que reconciliarse con ese su deber ser, servidores de lo político, porque estamos aquí para eso, para pensar la vida, para producir la vida del mejor modo posible. Y justamente si la vida es diversa, porque no hay ningún solo organismo vivo que se autorreproduzca a sí mismo. Todos necesitamos de todos. Todos nos reproducimos, pero reproduciendo el medio. Y somos alimento. Qué bonito, el otro día una compañera me dijo, eso de que somos alimento me parece fundamental. Hay que desarrollarlo. Porque no solamente se trata de uno reproducirse, sino de pensar cómo podemos ofrendar la vida, cómo podemos ser alimento para los otros, para la comunidad. Y lo vamos a hacer, queramos o no, porque todos estamos llamados a ello. Y cuando nos volvamos polvo y cuando nos volvamos tierra, serviremos de alimento. Así que esa es una tarea que no solamente podemos llevarla a cabo en muerte, sino en vida. Pero es lindo que podamos no escapar de ese que es nuestro ser, el ser comunitarios. Así que las ciencias sociales también deberán transformarse. Y nos decía justamente Juan, y lo comunitario. Esa es la gran contradicción. Una contradicción tan profunda como modernidad y transmodernidad. Lo social es una conjunción de individuos y los individuos buscan su propio interés. La sociedad moderna, entonces, es una guerra de todos contra todos, en donde cada uno busca su propio interés y digamos, para no matarnos, pues entonces nos atenemos al contrato. He ahí, digamos, en resumen,
la sociedad moderna y el objetivo de las ciencias sociales. Las ciencias sociales van a tener que transformar sus principios de una manera tan profunda que no sé qué tanto quedará de ella en esta nueva transición. Pero lo cierto es que aprender a responder al nuevo tiempo. Entonces, en Venezuela, justamente, compañeros de Venezuela, de comunas, que están pensando el tema de la ciencia, nos han dicho, tenemos que producir una comunología en lugar de una sociología, una ciencia que piense la comunidad. Así que quizá las ciencias sociales que hoy nos convocan nos van a convocar en su, o digamos, en nuestra concordancia para empezar a hacer ciencias de la comunidad. Pues muchas gracias.